Rashita, Beoshoke. Te alabamos esta mañana, papá. Te damos todas las gracias. Sin titubear, papi. Sin titubear nos levantamos delante de tu trono como uno, como un hombre. Yo aquí en los Estados Unidos y la hermandad allí en Valle de Uco, en Argentina. Oh, papá, en este día te rogamos y te damos las gracias diciendo a ti que aquí estamos, pero aquí estamos, papá, para, para bendecirte a ti. Nos has hecho, nos has creado, nos has limpiado, nos has restaurado, pero con propósito. Y queremos prestarnos 100, pero 100%, papá, a tus diseños, destinos y propósitos en estos días. A ti, papá, hemos venido para servirte. Teolomoshore beoshontra kandere beheshanda heshete. Meolo shante beheashike keotoshande la mahatanda shala. En este momento atamos todos los poderes satánicos a que no se metan entre nosotros, a que tengamos las vías en la atmósfera completamente cubiertas con el Espíritu de Dios. En este momento que venga, pero que venga, oh Papá Celestial, Jesucristo nuestro capitán, nuestro Señor, que vengas y que tengas lugar entre nosotros. Nos prestamos, nos prestamos a ti, a que cumplamos con tu diseño, a que cumplamos con tu corazón y a que no perdamos el blanco que nos has propuesto. En el nombre de Jesús, peotoshela, peotoshela, epeotoshela, kaitishe peotonda hashanda shala, tetatashike keto koshotela, nandele meheteshela, candele mehetoshela, kotare rishite. En el nombre de Jesucristo, papá, ¿quién más quiere orar? Papá, queremos alabar tu nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sundera la candresa, porque nos has bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales, papá, como dices en Efesios 1:3, porque nos escogiste en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de tu presencia, Señor. Cómo no exaltarte, cómo no bendecirte si nos destinaste para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Señor, tú nos viniste a reordenar, redireccionar nuestra vida, papá. Señor, íbamos en una dirección y tú viniste lleno de misericordia y nos redireccionaste, nos llevaste, Señor, en el nombre de Jesucristo, a tus propósitos eternos, Padre. Sunamana Candresa, y sé que lo hiciste para que siempre te alabáramos por tu preciosa bondad, papá. Sondresa, Candresa, Mana Candresa, gracias por Cristo, gracias por derramar su sangre, gracias porque por ella tenemos liberación y perdón de pecados. Señor, bendito sea tu nombre y nos escogiste para conocer tus designios secretos de acuerdo a tu voluntad, papá, que era unir lo que está en los cielos con lo que está acá en la tierra a través de Jesucristo el Señor y ponerlo todo debajo de sus pies, Señor, y dárselo por sobre todas las cosas a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Síguenos enseñando, síguenos instruyendo, sigue, Señor, cumpliendo tus propósitos eternos en nosotros, en el Valle de Uco. Señor, en el nombre de Jesús te doy alabanzas, te exalto y bendigo tu nombre. Amén. ¿Quién más? Gracias, papá, por este momento que tenemos en comunión contigo, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, te honramos, te damos toda la gloria porque eres tú el que mereces esa gloria. Y sabemos que bajo tu autoridad, Señor, se sujeta
toda lengua, toda rodilla se sujeta ante ti, Señor, todo lo que es correcto, Padre. Delante de ti, Señor, estamos en esta mañana abriendo nuestro corazón, nuestros oídos espirituales sean destapados, nuestra mente sea renovada, nuestros pensamientos bajo tus pensamientos, Señor. Papá, que podamos no tan solo entender, sino que ejecutar tu palabra, podamos avanzar y podamos tener y llevar el peso de tu gloria sobre nuestras vidas, para que la gloria tuya se refleje en esta tierra, Señor. Papá, somos tus instrumentos, somos hechos a tu imagen y hemos sido preparados por tiempo para ser usados a propósito de tu reino, Señor. En esta hora, Señor, nos unimos, cada uno de nosotros nos unimos en oración, en adoración, para que tú obres a través de la unidad de tu Espíritu Santo, obres en tu cuerpo, nosotros que somos aquí. Padre, ligándonos en cada coyuntura, Padre, ligándonos espiritualmente sobre tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, hay ligaduras, Señor, en nosotros, ligaduras espirituales, para que podamos funcionar correctamente como un cuerpo. En esta hora, Señor, a través de la oración, a través de la adoración, nos ligamos. Permitimos que tu Santo Espíritu ligue nuestras almas, nuestro espíritu, para que seamos uno en ti, Señor, siendo la cabeza Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, papá. Te damos la honra y la gloria en esta mañana por tu gran misericordia y amor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Kutia shipe teotoshan teshala. Bueno, Isaías capítulo 6, por favor. No sé cuánto están recibiendo de noticias allí en la Argentina, noticias rectas, digamos. Aquí hemos entrado en los Estados Unidos en algo que no tiene trasfondo históricamente. O es decir, el nivel de la seriedad de la situación acá es crítica. Completamente 100% clausuraron la voz del presidente. Lo quitaron de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Ni se puede dirigir palabra a la nación, a menos que lo haga del micrófono o púlpito de la Casa Blanca. Pero en eso ni ponen lo que él dice en público, nada más algunos canales menores. Estamos en el momento eje aquí en los Estados Unidos que nunca hemos visto en la historia de la nación desde su fundamento. En la actualidad,
esta mañana hay 7,000 tropas en la zona distrito de Washington, capital federal. Y tienen otros 25,000 a la ribera del capital. ¿Supiste eso? ¿Llega a las noticias ahí? Sí, parte de lo que estás diciendo, sí. Por ejemplo, eso de que está bloqueado en la mayoría de los medios de comunicación, sí. Y Pero es no más, sé. de que está impedido de hablar por generar líos en la gente. He hablado, he escuchado, mejor dicho, hasta la fecha, desde ayer hasta aún, profetas de renombre que están todavía con habilidades de publicar sobre Internet, pero están quitando los profetas, digo, con el derecho de publicar. Han amenazado a todos los profetas a que se callaren. Digo, de Facebook, Twitter, y hasta la fecha han tomado otros medios de poder publicar, pero y fueron a otra aplicación del Internet para saltar para allá si se les cortara en Facebook y Google y todo eso. Y luego forzaron la aplicación Internet nueva a ser cancelado. O es decir, la persecución ya empezó. Dije la semana pasada, creo, en el 6 de enero, cuando votaron para certificar las elecciones federales del presidente, falsificaron un atentado contra el edificio Capital Federal. Dije, falsificaron. Profetas muy mayores estaban muy presentes, líderes nuestros que están en nuestro contingente de eclesia. Y digo eclesia, no estoy haciendo referencia a la iglesia, porque la palabra iglesia es muy amplia, general y no tiene son ni ton a veces. Pero cuando digo eclesia, estoy hablando de gente como nosotros, enfrentando al enemigo en el espíritu. Y falsificaron el atentado culpando a nosotros que estamos en protesta contra el fraude de los comicios. Sí, estamos en protesta del fraude de los comicios. Pero no con violencia, ni una persona. Quien es líder entre nosotros está en eso. Están diciendo siempre, día y noche, que haya paz, que no hay violencia física, nada. Pero pillaron por video un concuerdo entre la policía del Capital Federal, que es una policía, contingente de policía
propuesta para cuidar Capital Federal. Y estos motines de Antifa, quien es el contingente más terrorista que demás, BLM y otros, a ayudarles hasta penetrar Capital Federal. Tienen footaje de la policía abriendo las puertas y haciendo la moción que vengan. Y hay que entender que estamos directamente ya con un momento que solamente Dios puede sostenernos. Pero yo me alegro. Porque están portándose de esa manera. ¿Por qué están en un momento ellos de ser expuestos al público por sus acciones y por sus motivos y por sus palabras? Han dicho en público, pero en público estamos con portapapeles tomando notas y nombres. Ahora entiendo esa palabra portapapeles. Dios me ha estado hablando la palabra portapapeles, tablita, la tabla móvil que lleva un supervisor, autoridad que sea, tomando notas así. Y han dicho que les estamos marcando, pero en público lo han anunciado. Y están tomando nombres, no solamente de los líderes nuestros, pero a cada persona. En internet, por ejemplo, Facebook o otra, que han dicho algo a favor de Trump. A marcarnos para persecución, lo han dicho en público. Están ahora negocios internacionales como nacionales prohibiendo hacer contacto financiero con cualquiera que formaba parte con Trump. Ya están cortando económicamente gente bien a favor de Trump. Y digo Trump porque no sé qué decir más. Pero no es Trump a quien apoyamos como meta. La meta es apoyar la libertad. ¿Cuál es? Punto número 1 en nuestra Constitución y la tuya también. Libertad de culto. ¿Todavía tienes el papel, Ricardo? Nuestra ficha de libertad de culto que recibimos de relaciones exteriores e interiores. Por supuesto que sí, obvio. Pero ya entramos en esto. Y tengo que decir, hay mucho sentir entre nosotros aquí de alegría, entusiasmo y terror. Varios líderes nuestros, como gente que conocíamos apoyando la libertad, apoyando la indagación contra el fraude de los comicios, que ya han volteado, tirado la toalla, como decía la semana pasada yo. Entender, tirar la toalla.
Otros han levantado más fuerte aún, apoyando la libertad de culto. ¿Cuántos se acuerdan del evangelista que murió hace un año, 2 o 3? Billy Graham, el famoso evangelista de años. Su hijo, Pancho, no sé cómo decirlo más, Franklin Graham, Franklin. ¿Ah? Franklin. Franklin, gracias. Graham, que muy buen tipo, pero él vino al público fuertemente, muy, muy respetado el hombre en el Evangelio, y directamente reprendió fuerte a los políticos cristianos por haber tirado la toalla. O es decir, la línea divisora está muy, muy obvio, blanco y negra de par en par. En la actualidad estamos ya en la guerra civil, en las primicias de esta cosa. El 20, en 2 días decimos, 3 días, estamos el 17, ¿no? Ya van a inaugurar el presidente, José Biden, Joe Biden, con Kamala Harris, el vicepresidente. Si esto viene a pasar, todo lo que se había hecho en los 4 años hasta la fecha antes, lo van a deshacer. Lo han dicho en público, que los primeros 100 días de la nueva administración van a clausurar esto y aquello y aquello y aquello que fue puesto por la administración anterior de Trump, quien fue 100% a favor de cortar aborción, cortar cualquier cosa. Es impresionante. No voy a andar por la lista. Pero lo interesante es que los profetas, hay no sé cuántos hay, no sé. Pero hay profetas entre nosotros que han dicho, pero sin miedo y sin titubear, la misma cosa. Que no va a venir a pasar la inauguración. ¿Quiere ir cara a cara y pata a pata? Vamos. Es muy seria la cosa, porque ya no estamos hablando de enfrentarnos políticamente. Ya se pasó eso. Y todo el mundo está en el balance aquí. Sudamérica, Europa, Asia, África. Está en el balance acá. Porque hemos hablado varias veces que Dios ha tocado a la nación estadounidense hace 400 años. Contingente de Europa, los creyentes allá bajo la persecución subieron a un buque alta mar y por qué sé yo
30, 40 días, pasaron el mar Atlántico, se aterrizaron ahí en la playa de Cape Henry y también de Plymouth, en la piedra Plymouth, en la costa este de los Estados Unidos. Y al pisar en la playa, levantaron la cruz y declararon y dedicaron el mundo nuevo únicamente al reino de Jesucristo, y que sea bendita la tierra y la población que estaba por venir, para poner el evangelio por todos lados en el mundo. Vino a pasar. Ustedes son una muestra. Ustedes son la carta de esa dedicación y devoción hace 400 años. Algún día nací y Susi. Y al tener 8 años de edad me llamó a Sudamérica. ¿Por qué pasó en los Estados Unidos? Era por la promesa y pacto de hace centenares de años antes. El plan de Dios es impresionante. Y ustedes ya están llevando a cabo una promesa que empezó en la cruz, en Gólgota. Pero ha estado llegando más y más caliente la olla lleno de agua fría. Ya está por hervir. Y cuesta mucho rato, ¿no? Levantar temperatura de las aguas. Y estamos. Y yo doy las gracias porque los profetas han dicho, no vamos a retrocedernos jamás de nuestra palabra profética de Dios, que dice que no vamos a tener una administración que están proponiendo. Lo digo así, aquí no nos corten. Y si pasa. ¿Me explico? Pero yo te quiero decir una cosa. Todo esto no me da preocupaciones. Lo que me da es alegría. Y con ansias, a veces. Porque no conocemos este camino. Para nosotros es camino nuevo. Y yo y la generación en que estoy. Pero va llegando a la Argentina si no ha llegado. Ayer, por ejemplo, había 9,000 aficionados en la cancha mirando a fútbol americano, por supuesto. 9,000. Pero han prohibido poniendo candado hasta sobre las puertas de las iglesias en California. Y otras provincias también diciendo no se pueden juntar. Es ilegal, según el decreto provincial de California, es ilegal cantar himnos en público. Juntos. ¿Entendés en qué estamos? Estamos ahí.
estamos llegando al momento en cuanto que vamos a decir lo que dijo Pedro a las autoridades en su época. Juzguen ustedes, ¿debemos obedecerte a ti o a Dios? Y estamos llegando a esto, ya estamos. Pero les voy a decir una cosa. Les había advertido que este gran ungimiento que nunca hemos visto no viene sin persecución. Muchas veces, pero muchas veces, les he dicho, Dios está buscando guerreros de sangre. $30,000 soldados querían participar con Gedeón, ¿no? Primer contingente se eliminaron de que fueron 20,000. ¿Por qué? Por sangre. No estaban dispuestos a correr el riesgo de derramar su propia sangre. Sangre del prójimo sí, pero la mía no. Y ahí se eliminaron muchos. E iba. Muchos quieren participar en el gran ungimiento, pero no hasta su propia sangre. Y es muy escritural lo que estoy diciendo. David, el chico, al matar Goliat, tuvo que correr, ¿qué? Riesgo de derramar su propia sangre. El ejército entero de Israel no tenía coraje para hacer eso. Pero cruzó el arroyo el chico David y subió gritando a Goliat: he venido a ti en el nombre de Jehová, y hoy te voy a sacar tu cabeza con tu propia espada. Y eso hago no por otra razón menos que por el Espíritu de Dios. Y profetizó la cosa que estaba por venir. O es decir, él se ponía delante del enemigo con que su vida, su sangre. Muchos dicen: yo quiero formar parte del ejército de Jehová, como David. El arroyo se llamaba Ephes Damamum. He enseñado eso. O el arroyo de sangre. ¿Qué tal, no? Muchos enfrentan al enemigo, pero no tienen el coraje de cruzar el arroyo, lugares duros, con piedras, secos y peligrosas, corriendo el riesgo de perder sus vidas para con Cristo. Miramos a los 3 hijos de Israel en el reino Babilonia de Nabucodonosor. Hay algo que no está escrito entre los versículos de capítulo 2, 3, que está muy, muy obvio. Había una junta. Entre esos 4, no, Marcos, habían 3, no, eran 4, Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego.
Pero yo le digo una cosa, habían tenido una junta, otra que no se escribe ahí entre los versículos de la historia. Pero sabíamos que habían cruzado el puente, un puente de sangre. Cuando llegó el momento ¿cómo se llama? Rodearse, ponerse de rodillas, digamos, y adorar a la imagen de Nabucodonosor, dijeron, oh rey, que sea notorio, que no tenemos cuidado en dirigirte esta palabra. ¿Qué quiere decir que no tenemos cuidado? O es decir, no ni aún tenemos que consultarnos uno con el otro, ya sabemos. Ya sabemos que si Dios nos salva o no salva, es igual que jamás vamos a arrodillarnos a tu ídolo, tu imagen de oro. Y que haga lo que usted quiera para con nosotros, pero jamás vamos a arrodillarnos. El gran ungimiento que esperamos en este momento, que en verdad viene, no llega a menos que estamos dispuestos a cruzar el río de sangre, el arroyo de sangre, el puente de sangre. Y la sangre de que hablo es nuestra. No es la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice en Apocalipsis 12:11? La famosa, ¿no? Y le vencieron al acusador que los acusaba delante del trono de Dios día y noche, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? A ver. De la sangre. De la sangre, del testimonio y por la sangre de Jesucristo. En este versículo hay 3 puntos inevitables delante del Señor. Y Él tiene el portapapeles y con la pluma en la mano. Y está tomando nota quién está dispuesto a morir. Qué privilegio, ¿no? ¡Qué privilegio! Y creemos en la sangre eterna de Jesucristo puesto sobre la silla de la misericordia. Arriba. La cruz de Calvario. Y que nuestro jefe Jesucristo vive ahora. Y si no decimos esto en público, su testimonio, punto número 2, si le negamos a él en público, él toma nota. Está escribiendo en la tabla, diciendo que el que me niega en público, lo negaré delante de mi Padre. Pero el punto número 3, como dijo Ricardo, es que no se amaron a sus propias vidas hasta la que dice la muerte. O puedes poner de ahí mi sangre. Tienes que haber cruzado el puente, sí o no, que estás dispuesto a morir por Cristo. Y no digo que esto es fácil, ¿eh? Pedro negó al Señor, ¿o no?
Sí. Pero pudo arrepentirse. Y al final sabemos que él fue hecho mártir, murió como los demás por el mismo Jesucristo en su ministerio que causó mucha sangre. Vi de nuevo ese momento en cuanto que me contaba Ricardo que se enojó tanto con el yeso de la Virgen, la agarró y la llevó al arroyo y la arrojó al arroyo. No sé después que sentía Ricardo esa noche en la casa pensando que he hecho, no sé, ni le pregunto. Muchas veces hacemos cosas así y luego pensamos, ¿qué es lo que hacía? Pero está bien. Mucho más de eso va a venir a pasar. Y peor. Peor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1, 2 ahora. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo no sé, no he visto esto hasta la fecha, yo en persona, pero y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos que confesar que la tierra no se ve como fuera lleno de la gloria del Señor. Más bien pareciera que está llena de ¿qué? Las tinieblas. Pero en el cielo no figura la falsedad de la realidad terrenal. En la economía celeste hay una vista, un cuadro totalmente diferente. Y dice acá, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y paro aquí para decirte lo que me hizo entender el Espíritu temprano esta mañana. ¿Has visto al Señor? En algún modo u otra, por sueño, por visiones, por alumbramiento interior. ¿Has visto al Señor? ¿Has visto lo que Él dice, lo que Él hace? ¿Has visto mientras que hablaba yo o otra persona lleno del Espíritu Santo, te alumbraba la visión? Porque te cambiará. Y mira lo que dice
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, ¿yo? Y tomado del altar con las amas de tenazas. Cuando una brasa tan ardiente que ni un ángel la puede levantar con las manos. Ahí tiene las tenazas. Esto arde. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice en otro lado ahí, nosotros somos de la ¿qué? Circuncisión. Y no solamente somos circuncidados en el corazón, pero circuncidados en los labios, circuncidados en las orejas, oídos, circuncidados en el alma, o es decir, cortar la carnalidad nuestra. Es muy importante entender eso, porque el propósito de Dios no se cumple en nosotros a menos que vemos de algún modo u otra al Señor. Tenemos que captar el rostro del Señor y la grandeza de su gloria, su majestad, el terror de Jehová hasta aún. Y haciendo esto nosotros, diligentemente buscando el rostro del Señor, llegamos a ser uno que se puede escribir en la tabla de sujetapapeles. Hay muchos que quieren formar parte, participar en el porvenir. Pero como dije el jueves, si no han escuchado lo que puse en jueves con Marcelo, te recomiendo escucharlo. Pero hay muchos que están esperando la farándula divina, que es una farándula impresionante, ¿no? Cuando vamos ahí a Mendoza en la vendimia, la primera vez que fui allí con la familia, pero estábamos todos así con ojos abiertos, ya había más caballos, y qué sé yo, y esos jinetes criollos impresionantes. Montaban en sus sillas, tenían facones cada uno con los bolos, y luego las princesas en auto. Era una cosa impresionante. Yo así, he visto, pero hay muchos que quieren estar en la farándula y se van a encontrar en las tribunas. Piensa en eso. Pero hay que buscar el rostro del Señor, someterte al fuego del Señor, ser circuncidado en tu boca. He escuchado predicadores, profetas, apóstoles, quien sea, dando la palabra de Dios y se les sale una palabra torpe en medio de la prédica. Cada persona ha corrido ese riesgo
y es por no haber sido circuncidado en la boca con fuego. Mire lo que dicen adelante acá. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada de tu culpa, limpio tu pecado. Hemos pasado un año, los primeros del mes diciembre, hace 12 meses. Estuve en la casa, como les dije, y me habló de prepo, el espíritu de Jesucristo. Y me dijo, estoy por estrenarme en público. Y yo entendía 100% lo que quería decir. Hasta la fecha no ha estado en público. Y ya por 12 meses había una pausa en esto. En cuanto que Susi tuvo un sueño y presentación del Señor, 30 días más o menos después de mi revelación, le dijo el Señor, en resumidas cuentas, habrá una comilla de tiempo, una pausa. Nos iba a dar Jesucristo otra oportunidad de recibir la brasa, la boca. ¿Cuántos han estado, pero pechando fuerte ya por 12 meses? A estar listos, prevenidos, y como Isaías acá. Faltan días. A más tardar semanas. ¿Cuánto que la palabra que Dios me entregó hace un año? Que va a estrenar en público. Y cuando Él se presenta en público con su propio acto, visible, manifestado, va a causar más enojo, más rabia, más alboroto que hemos sufrido hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo y que no tiene con qué resistir a esos muertos a pata. Somos nosotros los muertos a pata. Los 300 que ya cruzaron el puente de nuestra sangre, contra los cuales Satanás no tiene ninguna influencia. Como los 3 hijos de Israel, como Daniel en la caverna de leones, no importa. Cuando era ilegal orar por pregono del rey Darío, ¿qué hizo Daniel? Abrió en el segundo piso las ventanas, se arrodilló y se puso en voz muy alta y empezaba a orar en alta voz. Y justamente le prendieron, le llevaron a la cueva de los leones. Sangre. Estamos en el momento de sangre. Cuando Pedro se puso en pie, día de Pentecostés, puso su sangre en la línea junto con la sangre que se había derramado por Jesucristo hace 50 días. Y mira lo que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahí
hay que escribir ahí al lado en la margen, portapapeles. ¿Vio? A mí no me importa, hermana, si vos decís, es mi marido quien es profeta, es mi marido quien es maestro de la Sagrada Escritura. Es mi papá o mi mamá quien es el mayor que yo. Niño, niña, joven, a mí no me importa. Dice, ¿a quién enviaré? El que ha visto al Señor, el que se sujetó al proceso de brasa en la boca. Marcos, ya se tarda el tiempo para pasar por el proceso de nuevo. Dios es muy benigno. Si no participas en la farándula primera, vaya y compre el boleto. Si eres una de esas insensatas, vírgenes, que fue el consejo de las cinco, vaya pues y busca y comprar tu aceite extra. Y habrá otra contingente que van a decir, he metido el dedo, debería de haber estado buscando el rostro del Señor. Porque van a ver el primer contingente haciendo las obras sobrenaturales. Y ellas pensando formar parte en la farándula, pero se encuentran en vez allí en las tribunas. Estoy hablando con mucha metáfora ahora y proféticamente. Pero me dijo el Señor que Él tiene portapapeles en la mano. Y dice ahí, ¿quién está diciendo lo que dijo acá? ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos? Y no se levantan las manos. ¿Cuántos han sufrido ya por 12 meses, jamás como antes todos tus años con el Señor? Has sufrido temores, miedos, has peleado contra las cosas en tu propio corazón, pensamientos sucios, has resistido a ti mismo, pensando, ¿cómo voy a formar parte de la farándula que es por venir? Pero esto agrada a Dios, que peleas, que tengas una lucha libre con tu hombre viejo, que todos los días que quieres salir de la tumba, una mano saliendo de la tierra como en las películas torpes, ¿no? ¡Hoy me resucito! ¿Por qué? Porque mi señora dijo algo que no me agradó y grité a ella. Di una puntapié al perro, al gato. Pero yo te digo una cosa. Son los muertos únicamente que van a ser enviados en este momento. Antes mandaba soldados el Señor que en verdad no
habían muerto 100%. Igual el Señor los usaba. Yo soy uno. Ustedes vieron varias cosas en mí a través de los años, las décadas, que no eran del Señor. No tienen que levantar la mano y decir, sí, yo vi, ya no sé qué viste. Y ustedes se preguntaban, ¿cómo que Dios lo usa ese fulano a esa condición? Y Dios lo hacía. Hay muchos como Sansón. Hay muchos como Pedro. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. En lo que estamos por entrar, una curación tan fuerte nos llega porque no quiere Dios contaminar el gran ungimiento y la gloria que por ella viene y mezclarla con tu carnalidad. No lo va a hacer. Y antes sí, un poco digo, no que era bien, pero aguantó el Señor. Y entendimos que no podemos ganar derechos de ser ungido. Lo repito, no podemos ganar derechos de ser ungidos por nuestra santidad. Es don de Dios. Explico. Pero el riesgo que permitía Dios en nosotros anteriormente ya no se va a permitir. Es como dar una palanca al niño de 6 años que está conectado a una bomba nuclear. ¿Me explico? El gran ungimiento que está por caer sobre y en y por nosotros es más fuerte que una bomba nuclear. Y no quiere niño con el dedo en la palanca, aunque habrán más niños usados en esto quizás que adultos. Y dice acá, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. O es decir, el gran ungimiento va a tener un efecto positivo y negativo. Míralo en Joel, capítulo 2, para hacerte acordar. En Joel Dios vemos la palabra del Señor que pasó a Jesucristo. Él hacía grandes cosas enviado por Dios, ¿no? Señales y prodigios, levantando muertos, echando fuera demonios, sanando enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era el eje de todo el poder de Dios? El Evangelio. No eran los señales de poder, pero los señales de poder confirmaban la palabra predicada. Me explico. ¿Quién podía resistir a Moisés? No importaba si te gustaba o no te gustaba su palabrería. Que hay que arrepentir, hay que seguir a Jehová, hay que hacer esto y aquello. No matarás, no mentirás, no adulterarás. Pero ¿quién podía resistir sus palabras? ¿Por qué?
Es Él que vino con 10 plagas. Es Él que partió el Mar Rojo. Es Él que les guió a Monte Sinaí. Es Él que les hizo comer 40 años por el desierto con maná. Las señales son dadas para advertir y pregonar la palabra que puede curar el problema. Y el problema sos vos y tu corazón. El problema no es la necesidad de sanidad, o echar fuera un demonio, o hacer un milagro, prodigio. Eso no es el problema. Y aún es la traba. Dijo en Juan 15, al final del capítulo, Jesús dijo, si yo no hubiera hecho todos esos milagros y señales y prodigios entre vosotros, no tendrían culpa ustedes, dijo a los fariseos. Pero ¿qué? Rechazaron a Jesús y ¿qué? Su palabra. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 4, 19 y 20 que no me importa quién predica acá, más bien muéstrame que si predica con poder, con prodigios y señales, porque Dios confirma la palabra predicada y profetizada con poder. Dijo en Marcos capítulo 16 al final que, y estas señales seguirán a los que son creyentes, que creen. Y cuando un creyente va predicando el evangelio, echarán fuera demonios, profetizarán y tomarán serpientes para matarlos. Y no que vamos jugando con serpientes, pero me explico. Porque el Señor dice, les seguía, confirmando la palabra con qué? Poderíos y señales y prodigios sobrenaturales. En Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, es decir, creyente como incrédulo. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas. ¿Entiende? Lo que estamos por entrar en algunos días o semanas a más tardar va a causar que las tinieblas se levanten. Y lo hemos enseñado en qué? Isaías 60, ¿no? Van a venir tiempos de tinieblas junto con tiempos de resplandor del Señor. Mira, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, y no lo hubo que jamás. Esta profecía acá por Joel, ya pasó la cruz, tiempo de la cruz. Porque lo que pasó en el tiempo de la cruz abarcó al final, después de 100 años, toda la tierra más o menos conocida, la tierra romana, de Israel, Palestina, todo eso. Pero estamos ya 2000 años después de eso. ¿Y qué dijo Jesucristo en Mateo 24? Que el fin no vendrá a menos que den primeramente rumores de guerras y guerras,
pestilencias, terremotos y señales y prodigios arriba y abajo, y motines de poblaciones con espumarajos de violencia y suciedad. Dice Jesucristo, esto no es el fin. Este no es el fin. Este no es el fin. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado en la calle, sino en la iglesia? Estamos en los fines del mundo. No, ni aún. Pero el fin, dijo Jesucristo en versículos 14 y 15, no vendrá a menos que haya predicado el evangelio por toda la faz de la tierra. Cada rincón, cada montaña, valle, caverna, ciudad, villa, en cada hogar. El evangelio va a ser predicado de la manera que jamás hemos visto. Con prodigios del Señor, siguiendo a ese ejército. Y dice acá, y así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, y después de él, lo habrá en años de muchas generaciones. Te pregono y te advierto, estamos, pero ahí no más. Y sé esto por mi espíritu y corazón bien a las claras, pero más en la naturaleza lo entiendo por la persecución que jamás hemos visto por 400 años en los Estados Unidos. Sin miedo y sin terror de persecución legal, han cortado al presidente que hablara. ¿Entendés en qué estamos? Y dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él. Y hemos conocido ya más o menos paz en toda la tierra, aunque que hubiera guerras en cualquier lado. Pero todavía había suficiente para tener mate y asado. Y se podía leer con tranquilidad, por lo menos un poco, en cualquier lado. Pero mira lo que dice. Detrás de esos que están por venir, de él como desierto asolador, ni tampoco habrá quien de él escape. Habla de nosotros. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de Hechos 2. Un estruendo del cielo vino sobre los 120. Y que causó un alboroto. Un profeta hace una semana y medio atrás estaba en una entrevista, lista de Elías, famoso el profeta. No se había afeitado, se parecía el tipo como se había perdido el camino a la casa. No tenía lindo aspecto fulano, porque oraba toda la noche. Y se puso nomás en la maquinaria y le daban la entrevista. Y allí decía,
la administración segunda de Trump va a venir a pasar sí o sí, y no con pausa. Y es prohibido subir a Biden y Harris para tomar la silla del presidente y vicepresidente. No va a pasar. El hombre entrevista, Esteban se llamaba, le miraba y dice, es así, te lo aseguro con la autoridad profética que Dios me ha dado como profeta. Esto se llama cruzar el arroyo de sangre. Y para que tengas señal de aprobación de lo que te digo, habrá señales de vientos más de eran 125 millas por hora en tierras aquí en los Estados Unidos. No sé cuántos serían kilómetros por hora, 150, 160 kilómetros por hora por ahí. ¿Entendés? Es más fuerte que huracán. Y no dijo tornados, dijo vientos derechos. Una semana después, hace unos días atrás, en la provincia de Montaña, empezaron vientos soplando a 100 millas por hora. 125 llegó. Y empezaba a pasar y traspasar al este, cruzando la llanura estadounidense de varias provincias. Y todos los noticieros de meteorología dijeron, ¿qué está pasando? Ni en verano ni invierno hemos visto vientos así. Es una de las cosas que profetizaron los profetas. Es impresionante. Y yo les digo esto porque no estamos aquí agachados detrás de la puerta en un closet, tiritando por la persecución que está pasando. Estamos directamente enfrentando a los poderes. Y mire lo que dice acá. 10, saltando a 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, o poderes satánicos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Esto empezó en Hechos 2. Dijo Pedro en su prédica, ¿no? Profecía. Porque él decía esta misma escritura en aquel día. Pero no vimos el sol y las estrellas cayendo del cielo. No vimos cortar la luz del sol. No vimos sangre en la luna hasta la fecha. No hemos visto, pero empezó hace 2000 años y hasta la fecha hoy tenemos que cumplir con esto. Y esto va a acontecer a través del granunquimiento del ejército desconocido. No conocemos estos, no hay nombres dados y no hay fama que van a granjear estos. Pero de la nada, de gentes, de las aldeas, gente del campo, van a levantar en este gran ejército ungidos porque han estado delante de la cara de Jehová y han recibido la brasa del Señor.
Y nosotros, dice acá, vamos a sacudir y Jehová dará su orden. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Qué te dije? Ricardo, Luis, otros. Van a ver gente en las congregaciones tuyas que van a levantar de la nada y empezar a hacer cosas que vos vas a dejar los ojos abiertos sino cayendo al suelo. Te aconsejo, apóyalos. Protégelos. Pero no los sujetes. ¿Van a hacer qué? Dice acá, Jehová dará su orden. Nosotros, yo y Ricardo y Luis y otros, no vamos a dar la orden. Jehová dará la orden. Y porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, y quién podrá soportarlo. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Lucas 20. En Lucas 20:18. Vamos a empezar. En versículo 17, para que entiendan la ubicación. Pero él, Jesucristo, mirándolos a los fariseos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Isaías, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O hablando de Jesucristo. Jesucristo es el arquitecto supremo. Jesucristo es quien cuadra la casa de Jehová. Nosotros no. Y no va a ser una casa como hemos visto entre nosotros, con reuniones grandísimas. Y con nosotros a cargo. No, va a cambiar la mano. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, les desmenuzará. ¿Y qué quiere decir esto? Tú te puedes presentar delante de Dios y que digas, soy hombre con labios sucios. Y vendrá uno a ese que confiesa tal cosa y le quebrantará a lo lindo. Le pondrá la brasa ardiente
y como la mujer con cabellos largos la adúltera que cobraba dinero, ¿cómo se llama? Ramera, ¿no? Prostituta. Y que tenía una cajita de ¿qué? Alabastro lleno de ungüento costoso. Y sabemos cómo pudo tener tanta guita, tanta plata para comprar el ungüento. Tenía tanto dinero por su prostitución que tenía que buscar lugares en donde invertir el dinero. Y había comprado un alabastro. Y se mete ahí el ungüento de mirra y otras especies costosísimos. Y luego se sellaba con yeso para taparlo y no se podía sacar jamás de allí el ungüento. Pero era como ahorros, no en el banco, pero en el alabastro. Y ella venía con su alabastro a Jesús una vez, cenando él con varios publicanos, fariseos y escribas. Gente importante. Y ella venía a escondidas en el recinto de comer. Llegó arrastrando sobre la tierra, llega a los pies de Jesús, se le saca las sandalias y empieza a ¿qué? Romper el alabastro. El ungüento, por supuesto, sale del alabastro roto. Empieza a poner el ungüento sobre los pies de Jesucristo y empezaba a lavar con el ungüento costoso los pies de Jesucristo y con sus cabellos acariciaba sus pies lavándolas. Y se ofendieron los fariseos, escribas en ella, y la reprendían cuando Jesús dijo: déjala que me lo haga, porque es menester ungirme para la muerte. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Si tú no te has roto por las buenas delante de Él, el ungüento que sí te ha dado en el interior de tu ser, no va a salir con buen olor delante de todos. Recomiendo, hermano, que rompas tu alabastro delante de Jesucristo. El ungüento es el Espíritu Santo que ya está en nosotros, pero hay muchos, si no todos nosotros, la tenemos tapado. La tenemos tapado, guardando el ungimiento del Espíritu Santo para con nosotros mismos, como si fuera un ahorro. Pero el Señor dice que no. Salmo 110, que dice: en el día de su poder habrá
un pueblo contingente del Señor que van a decir, heme aquí, envíame a mí, voluntariamente. Y ahí está. Este ungüento que está a la puerta no sale si no te habías roto delante del Señor. Padre, que estás aquí entre nosotros esta mañana, he entregado tu palabra. Estamos ansiosos en una manera linda, papá, entusiasmados directamente. Hemos permanecido en el camino para llegar a este momento en donde nos podemos ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo para comprobar cuál sea la buena y aceptable y perfecta voluntad tuya. Queremos, papá, que venga tu reino, pero entendemos que tenemos que presentarnos quebrantados a que saliese el ungüento de tu presencia, el ungüento de tu Santo Espíritu, el ungüento del poderío, el ungüento del poder. Y no nos vamos a guardar nuestras vidas, reentregar nuestras vidas, como Daniel, como Shadrach y Meshach y Abednego, como Elías y como Jesucristo, nuestro capitán y general por la eternidad. Nos consideramos a nosotros mismos privilegiados a formar parte en tu farándula de divina poder en este momento. Que caiga tu gran ungimiento y poder en niños y niñas, jóvenes, adultos, viejos, y que tengas lugar de presencia en primarias, secundarias, facultades, en trabajos, en las calles, en los vecindarios, que subamos las murallas y que entremos por las ventanas y que no tengamos ningún cuidado de decir la pura verdad del poder tuyo delante de reyes de este mundo, y que seamos nosotros para aterrorizar a Satanás y sus tinieblas y tumbar las puertas de Hades que han prevalecido ya por siglos y por miles de años. Hoy, papá, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino. Y nos prestamos en sacrificio vivo hoy, el 17 de enero 2021. Decimos junto con Isaías, heme aquí, envíanos a nosotros. Que seamos prendidos con brasa en la boca. Oh papá. Somos y estamos celosos para tu venida, para tu manifestación, para tu poder, y que prediquemos con poder.
y que sea visto tu reino sobre nuestras cabezas, como nuestros hermanos anteriores en el día de Pentecostés. Que se viera llamas de fuego, estruendo de vientos, que haya prodigios y milagros, resurrecciones de muertos, a que todos nos crean nuestra boca que es en vestido del Espíritu Santo, pero en vestido de poder. En el nombre de Jesucristo, papá, en el nombre de Jesucristo, esperamos. Estamos aquí en orden, atentos, mirándote. Y decimos juntos, envíame a mí. Envíame a mí. Envíanos a nosotros. Declaramos hoy, Valle de Uco, Valle del Rey de Jesucristo. Declaramos a la Argentina, tierra de Jesucristo, vencido por su espíritu. Que caigas, oh papá, en nosotros y a nuestros hermanos en Argentina, desde Corrientes, Entre Ríos, hasta La Plata, Tierra de Fuego, hasta San Juan y Rioja. Que todo lugar, llanura, planicie, huertos, que venga tu presencia en poder y sin misericordia contra tinieblas. Ya no habrá más misericordia a Satanás. Las puertas de Hades declaramos rotos por Jesucristo sin arrepentimiento. Vamos a llevar cautivos a cautiverio otro. Vamos a llevar a los enfermos, vamos a llevar a muertos, vamos a llevar a los pobres, vamos a llevar a los encarcelados a la libertad tuyo única. Oh Jesús, aquí estamos. Heme aquí, envíanos a nosotros. Denos tu coraje, papá. Denos, oh Jesús, mismo coraje que tuviste en la noche antes que tu cruz. Que te pusiste tu cara como pedernal. Y no te desviste de la izquierda ni a la derecha, pero te pusiste para adelante para enfrentar a Satanás. Y sufriste la muerte con tu sangre. Y que suframos, oh papá, con gloria, con alegría, con regocijo, por el privilegio de poner nuestra sangre por tu reino, por tu gloria. Y ahora, papá, sacudimos. Y ahora, papá, sacudimos nosotros a las tinieblas en el segundo cielo y decretamos al dragón tumbado, al dragón arrojado, al dragón impotente por nuestro jefe Jesucristo, quien es el Señor de los señores, quien es
el Señor de sobre todo. Que en este momento se sienta arriba en el tercer cielo al lado tuyo, oh papá. Mucho por encima, pero mucho por encima de todo poderío, todo poder, toda autoridad. Declaramos a Satanás tumbado, arrojado. Oh papá, oh papá, oh papá, oh papá. Esto queremos, esto sí queremos. En el nombre de nuestro capitán Jesucristo, declaramos. Amén.